Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia, a los panelistas y a todos los que participan de la reunión. Para nosotros es una alegría poder organizar este encuentro que en principio tiene como eje disparador la presentación de Dinosaurios y Marmotas en busca del desarrollo perdido de Eduardo Levi Cecchati, con la presencia de, para nosotros, dos líderes muy importantes para el espacio progresista, tanto la nueva y primer presidenta del Partido Socialista, mujer, Mónica Fein, y Margarita Stolbizer, presidente del GEN. Bueno, la verdad que más allá de que Eduardo es conocido y no le queremos hacer una presentación demasiado formal, porque consideramos a Eduardo desde hace muchos años un amigo del espacio progresista, viene desde la época, bueno, desde que ahí está Alicia también, siciliana, que no me deja mentir, desde la época de la candidatura de Hermes Wiener, que veníamos pidiéndole una enorme cantidad de participación, opiniones, orientaciones sobre muchísimos temas. Eduardo, por supuesto, es egresado de la UBA, es ingeniero civil, tiene un doctorado en la Universidad de Pensilvania, es docente y dirige la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Telly, es profesor invitado en la Universidad de Harvard. Por supuesto, es también consultor en muchísimos organismos internacionales, tiene un background ahí muy, muy importante. Insisto, no quiero dar el currículum de estas características. Sí quiero remarcar que para nosotros Eduardo es una persona relevante desde el punto de vista del pensamiento económico y si se quiere el desarrollo estratégico de la Argentina, que no es solamente económico. Por eso este libro, que en parte encara esa discusión del desarrollo, para nosotros es súper importante que él nos pueda contar la idea que originó el libro y, bueno, y lo que él sintetice en estos minutos que le vamos a dar iniciales. Después Margarita y Mónica harán una introducción y seguramente tendrán preguntas y comentarios que hacer a Eduardo. Así que, Eduardo, de esta manera totalmente informal, dado que te consideramos un amigo, tenés la palabra para comenzar esta conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar hablando con amigos con los que compartimos tantas ideas y aspiraciones. Yo no quería empezar sin simplemente mencionar como recuerdo a Miguel y a Facundo, que nos acaban de dejar por la pandemia, sin haberse anticipado en la fila. Recordemos ese tipo de militantes y de personas que tanto necesitamos nosotros para salir de esta trampa. Sin más, yo voy a ir salteando un poco algunos temas del libro, básicamente los títulos, y después en la conversación los que quieren los van tomando. El libro es como un panóptico de temas asociados al desarrollo, básicamente parte de lo que yo llamo la teoría o el teorema inverso de Scalabrini-Ortiz. Ustedes no sé si saben que Scalabrini decía que la economía era un asunto tan sencillo que cualquier niño lo podía entender, y si un economista le explicaba algo y no lo entendían porque lo estaban currando. La realidad es exactamente al revés. O sea, si viene un economista y le dice el problema de la Argentina es, y me tira una línea que es la solución, por lo pronto o una persona confundida o me está engañando, me está sobresimplificando. Entonces uno tiene que aceptar esa complejidad y el libro es complejo en ese sentido. No hay un problema, ni un aspecto a tomar en cuenta, ni una sola solución. El título tiene que ver un poco con el origen de este libro. Se llama Dinosaurios y Marmotas. Los dinosaurios vienen a cuenta de el microcuento más famoso de la historia. Los microcuentos son cuentos de una sola línea, y uno de los autores más conocidos es el guatemalteco Augusto Monterroso, y el microcuento de Monterroso, el dinosaurio, dice básicamente: cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento, final, fin. Bueno, y la idea mía de poner el dinosaurio es básicamente porque en el libro hago una analogía entre este dinosaurio y nuestro
subdesarrollo. Finalmente, cada vez que levantamos la cabeza y miramos y nos comparamos, no solo estamos en el mismo nivel de desarrollo, sino muchas veces en términos relativos por detrás, porque nuestros vecinos han avanzado bastante más que nosotros. Lo de las marmotas es más conocido, de la película, El Día de la Marmota, y es un poco una metáfora de lo que me pasó con este libro. Cuando me quise poner a escribir un libro sobre desarrollo, 5 años, 6 años después de un libro que escribí en el 2014 y se publicó en el 15, se llamaba Porvenir, me puse a pensar qué escribiría, y la mayor parte de las cosas que escribiría ya estaban escritas en Porvenir, básicamente porque estábamos en el mismo lugar. Estábamos básicamente viviendo los mismos problemas, habíamos hecho un giro importante de políticas, había venido Cambiemos, habíamos orientado en otra dirección, poco se hizo. De hecho, la política argentina es mucho anuncio y mucho programa, pero no por nada no hay mucha evaluación, porque finalmente las cosas no se hacen a medias, o se abortan, o las aborta una crisis, que fue en definitiva lo que pasó en el caso de Cambiemos en muchos casos. Pero lo cierto es que, finalmente, si hubiera tenido que decir, bueno, ¿por dónde pasa el desarrollo argentino?, habría escrito varios de los capítulos del libro Porvenir. Entonces lo que hice fue tomar el libro Porvenir, partes, o sea, lo simplifiqué un poco, lo copié tal como estaba publicado en el 2015, y al costado, un poco siguiendo la sugerencia de Roberto acá, porque Roberto me trajo el libro de Terraño, la reversión del libro de Terraño, Argentina siglo XXI, donde él, creo que 15 o 20 años después, o 25 años después, había escrito en los márgenes, con letra semicursiva, comentarios al libro original. Yo hice algo parecido con 5 años de diferencia, soy más ansioso. Entonces muchas de las cosas que están en el libro son las mismas cosas que yo había escrito en el 2014, 2015, comentadas desde el presente, como que venga alguien del futuro y me diga, mira, todo esto que estás escribiendo, bueno, esto no pasó, esto te olvidaste de tal cosa, esto sigue igual, nadie hizo nada. Eso es parte del libro. Luego que el libro tiene como separadores al inicio y al final. Al inicio tengo que hablar de qué pasó en los 5 años, 4 años de Cambiemos, más lo que vivimos de este gobierno. Y sobre el final tengo que hablar de qué nos enseña la pandemia. Entonces eso es como son los bookends, el principio y el fin del libro, son capítulos nuevos sobre los cuales voy a volver al final, porque creo que al final del día es básicamente lo que aprendí en estos 5 años, que no estaba en el libro original. Los temas del libro son varios. Yo voy a simplemente mencionar los títulos de los capítulos. Hay un par de capítulos sobre lo que yo denominaría la nueva perspectiva del desarrollo productivo, que tratan de atacar algunos de los preconceptos que todavía vemos en las discusiones de gente, no solo de lobistas, de gente que estudió y que tiene buena intención, pero que siguen de alguna forma atrapadas en concepciones y en jerga y en retórica antigua. Por ejemplo, cuando hablamos de industria, ¿sí? ¿Qué es una industria? Si uno piensa en industria, piensa en la industria automotriz, y sin embargo, por otro lado, hablamos de industrias creativas, de industrias basadas en el conocimiento. Entonces siempre hago, y esto estaba en el libro original, hago la analogía con el Malbec. Si uno entra a una tienda en Londres, donde hay mucho vino argentino, o en Estados Unidos, agarra una botella de Malbec argentino. ¿Eso qué es? Industria, servicios, agricultura, sector primario. ¿Cuánto hay de cada uno de estos 3 sectores en la botella? Es muy difícil de definir. Probablemente sea 10% del primario, en las uvas, tengas manufacturas de embotellamiento, la misma botella, otro 10-15%, y el resto son todos servicios. Marca, distribución, know-how, transporte. El Producto Bruto de un país es así, es lo mismo, o sea, es muy difícil distinguir esta industria. Así, cuando uno piensa en política industrial, ya está pifiándole, porque política industrial en sí mismo ya ha perdido cierto sentido. Entonces el capítulo un poco trata de ver cómo lo que era el enfoque tradicional de la política productiva, basada en ciertas industrias, o industrias pesadas, a partir de la tecnologización y el despoblamiento de las industrias, como ese centro ha girado hacia sectores de servicios. Finalmente, los empleos no los vamos a tener en la industria en todas partes del mundo ha perdido empleo en los últimos, diría, 100 años, porque es tendencial y es parte del desarrollo de todas las naciones. Entonces, un poco la idea de ese capítulo es volver sobre lo que nosotros pensamos como desarrollo industrial. Nosotros hablamos de inversión, por ejemplo, pensamos en una fábrica, pero la inversión hoy es fundamentalmente intangible. Know-how, conocimiento, eso es inversión. Patentes, capital humano, capital social. Por eso es que cuando tenemos una hemorragia de gente,
Por eso cuando queremos imponerle un impuesto al capital invertido, al stock, pensamos, bueno, ese capital ya está hundido, no se puede ir a ningún lado, entonces es efectivo, es eficiente desde el punto de vista económico sacarle al capital hundido, pero ese capital realmente no está hundido. Son empresas que se mueven, trabajadores calificados que se mudan afuera. Ha cambiado la forma en que se produce en el mundo y muchas de las políticas que nosotros vemos implementadas no terminan de entender esto. ¿Sí? Nosotros seguimos con modelos muy antiguos, que aparte son de alguna forma patrocinados por empresarios que financian campañas y que se benefician con estos modelos de protección selectiva. Estoy pensando desde los textiles hasta Tierra del Fuego, que es un ejemplo, el ejemplo canónico de la continuidad de las malas políticas en Argentina. En ese tránsito hacia la posmodernidad o las nuevas tecnologías y estas nuevas industrias que algunos economistas llaman cuaternarias, intensivas en conocimiento, hay un cambio sustancial en lo que sucede con el trabajo. Y ahí, en la discusión del trabajo, que yo me centro mucho en estos capítulos, pero sobre todo hacia el final, que me parece que es central en Argentina, me estoy anticipando, pero yo realmente pienso que si uno no pone a los argentinos a trabajar, no hay forma de que esto no termine en una decadencia lenta y permanente. O sea, después vamos a volver más en detalle de eso, pero yo creo que nuestras crisis macroeconómicas en alguna medida están determinadas por la incapacidad de crear buenos trabajos en Argentina. Entonces, el trabajo es central en la discusión del libro, pero en este caso en particular hay todo un debate sobre cómo traer a la Argentina la discusión sobre el futuro del trabajo que vemos en otros países. Y simplemente voy a mencionar dos cosas. Algunos de los que están acá lo van a entender bien, los que están familiarizados con esa discusión en otros países. En Europa o en Estados Unidos, el 90-95% de los trabajadores son asalariados. La gran mayoría de esos asalariados privados. Entonces la discusión se da en un marco en donde esos asalariados ven sus condiciones más precarizadas, aumenta la rotación, es como una fragilización de un sector de insiders, de trabajadores formales, estables, que están viendo socavar su estabilidad y que tienen que generar algún tipo de respuesta. Pero cuando uno viene del tercer mundo, que es donde estamos nosotros, cuando uno viene a Latinoamérica, o a Asia, o a Argentina, esos trabajadores formales privados son el 25% de la fuerza laboral. 30, más los estatales, que son una tribu separada. La otra mitad son trabajadores precarios. Entonces, uno cuando piensa en el futuro del trabajo y cómo el desarrollo productivo se debería entrelazar con el trabajo, de manera de generar estos puestos de trabajo que son esenciales, tiene dos problemas. Uno es cómo enseñar para los trabajos del futuro. Está toda discusión tipo Davos, en donde uno piensa, bueno, los trabajos del futuro aún no fueron diseñados, y habla de conductores de drones y de programadores o cosas por el estilo. Y después, por otro lado, está cómo recuperamos la inmensa cantidad de trabajadores que venimos perdiendo desde 10, 20 años, que se han precarizado, que se han descapitalizado, que hoy muchos de ellos no saben hacer nada, y sin incluirlos no vamos efectivamente a tener ningún tipo de desarrollo inclusivo, porque son cada vez más y casi la mitad de nuestra fuerza laboral. Entonces, parte de este capítulo de alguna forma trata de manejar, de balancear esas dos dimensiones. O sea, no podemos descuidar ninguna de las dos, pero definitivamente no podemos descuidar la segunda. Nuestra discusión es más precaria, más prosaica, si se quiere. Es cómo hacer para que un tipo que ha sido racionado, excluido del mercado laboral, incluso por muchos años, algunos de ellos que no trabajan, por ejemplo los actores de la economía social, cómo hacer para que vuelvan a entrar, para meter más gente adentro. Cada vez hay menos gente adentro en nuestra sociedad. Entonces hay toda una discusión productiva laboral a lo largo de esas líneas. ¿Sí? Y de hecho, cuando uno mira desde acá esa discusión, lo que ve es que esas tendencias se han profundizado y que la pandemia en particular fue un golpe a una persona en el suelo, una persona ya castigada, porque nuestro mercado laboral venía sin crear empleo y con la pandemia va a destruir mucho empleo. Y todavía no hemos terminado de ver eso, naturalmente porque hay una prohibición de despidos, pero en algún momento eso se levantará y veremos la totalidad del tendal. Y si no hacemos algo en términos de políticas laborales, de inclusión laboral, esa ecuación simplemente no cierra. Hay un capítulo sobre educación que está asociado a lo que decía antes, y básicamente un llamado a las armas para cambiar el sesgo anti-albertista, no sé cómo llamarlo, el sesgo antitrabajo que tiene nuestra educación. Nuestra educación, cuando uno habla de educar para el trabajo,
es muy natural que reciba como respuesta la idea de que, bueno, estamos educando para generar mano de obra barata para las empresas multinacionales o alguna cosa por el estilo. Entonces, si uno quiere pensar una orientación laboral en el secundario, no puede hablar de educación dual. Educación dual es una herejía para los educadores. Si uno quiere hablar de la educación para los sectores más populares, de educación para movilidad social, y dice, no es la universidad sino los terciarios, parecería que estuviéramos negándoles el progreso hacia la universidad a nuestros hijos de hogares de ingresos medios bajos. Lo cierto es que a la universidad no llega nadie. Nosotros tenemos una educación que está armada como una autopista, que parte del preescolar y supuestamente termina en la universidad, pero el 90% de la gente se queda en el secundario y después se queda en la universidad. La universidad gradúa el 25% de la gente que entra, en el secundario termina en tiempo y forma el 50, 60, a veces sube, ahora bajó, porque abandonaron muchos con la pandemia. Toda esa gente que queda en la autopista queda varada porque no tiene ninguna colectora. Entonces uno tiene que empezar a pensar la educación en relación al trabajo como estas colectoras, que ayudan a nuestros estudiantes, primero a entender para qué estudian, porque muchos abandonan porque no saben para qué sirve el secundario, y tienen razón, pero aparte fundamentalmente para facilitarles un ingreso a un mercado laboral que es cada vez más exigente y del cual están cada vez más alejados. Entonces hay toda una discusión de nuevo sobre este tema de las colectoras y en particular tratando de reivindicar los que son los patitos feos de la educación dual, técnica, terciaria, las carreras cortas, que de hecho es posiblemente donde esté la educación del futuro. Después, si quieren, les comento un poco, porque en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Cuando Biden dice vamos a poner un plan masivo de financiamiento para recuperar la economía, mucho de ese dinero va a educación, mucho de ese dinero va a formación profesional. De hecho, a mí me ha tocado trabajar con algunos estados americanos en cómo asignamos ese dinero. En ningún momento allá se piensa que ese dinero va a ir a Harvard, me explico, sino va a los community colleges, a los lugares de educación que me garantizan que esa gente vuelva a insertarse rápidamente al mercado laboral. Hay un capítulo sobre las élites, el default de las élites, que es básicamente un capítulo sobre los políticos, en última instancia. Y en Esa es donde, nuestra interpelación. Ahí es donde nos interpelás. Ahí es donde nos interpelás a nosotros. sí, A nosotras. porque, digamos, no a vos, pero a mucha gente. O sea, yo siento, en esa época estaba, la visión que yo tenía era que la política se había vuelto más New Age, más de imágenes, de pequeños gestos, de una política desideologizada. Eso es relativamente viejo, digamos, estudia en Estados Unidos de la época de Nixon versus Kennedy. No es una cosa muy moderna. Pero con el tiempo me parece que eso se ha derivado en algo incluso peor, que es la pimerización de la política. ¿Sí? O sea, al caer los partidos, y ojo, también pasa en otros países latinoamericanos, está pasando en Chile ahora, mientras hablamos, pero mal de muchos no debería ser consuelo de nosotros. Me parece que hay un proceso de pimerización de la política, en donde la política es una salida laboral para mucha gente, donde el político profesional actúa muchas veces a espaldas de la gente, donde el problema de agencia, es decir, la diferencia o el desalineamiento entre los incentivos y la utilidad del político, y lo que es bueno para la gente que lo votó, no ya para todo el país, pero al menos para la gente que lo votó, esa distancia se va agrandando. Porque el político finalmente vive de la política y quiere renovar, y renueva, a veces tomando atajos que no tienen nada que ver con la misión o los objetivos por los cuales los votaron. Entonces pierde un poco de vista la misión. Incluso algunos políticos jóvenes, que es lo más dramático. El viejo ya está como amortizado, pero que los jóvenes entren en ese carril de que su mayor aspiración sea ser concejal, eso es dramático para lo que es el campo político, y esto lo dice una persona que es fanático de la política, que cree, y esa es un poco una de las tesis del libro, que solo salimos de esta trampa con buena política, no con un plan económico, ni mucho menos. Yo creo que en los últimos 5 años se profundizó eso, se profundizó por la crisis, y se profundizó por un electorado que está cada vez más desalentado, que vota en defensa propia, entonces que acepta discursos cortoplacistas y oportunistas con más pasividad de lo que lo hacía en otra época. Y entonces lo que vemos es un montón de figuras autopromocionándose con mini equipos, son pequeñas pymes políticas. Cada diputado es una pyme, mucha gente, muchos autopostulados son pymes, y básicamente
es un ruedo con un montón de gente muy difícil de catalogar, muy difícil de identificar, ya no ideológicamente, sino en términos de visión de país o posicionamiento sobre cuestiones muy claras que están sobre la mesa y que al final del día la misma persona va a estar votando de un lado o del otro, depende del año que sea. Hernán Lacunza, economista, muy amigo, hace un detalle que creo que es muy claro, muestra el voto del impuesto a las ganancias e ingresos brutos en el Congreso, y muestra cabeza por cabeza, nombre por nombre, que muchos de los que votaron el aumento de ingresos brutos votaron la caída, la reducción de ingresos brutos, votaron ahora por la vuelta a ingresos brutos. La misma gente, los mismos partidos, votan exactamente al revés en 2 años. Ese tipo de cosas por lo menos ponen en duda o interpelan qué es lo que está efectivamente transmitiendo, canalizando la política. ¿Sí? La política debería liderar y no seguir, debería tener una referencia dentro de espacios políticos más o menos claros y cada vez están más fragmentados. En fin, hay una suerte de implosión de la política donde nosotros, como muchas otras cosas negativas, estamos liderando en Latinoamérica. Yo creo que eso va a pasar en otros países también, y creo que es malo. Porque precisamente por algo que voy a enfatizar sobre el final, que es que uno de esto sale con un acuerdo político, y estas infinidad de pymes hacen imposible ese acuerdo político. Hay un capítulo que es sobre el progresismo, que es el capítulo más nostálgico, si se quiere, más folclórico, una especie de rescate emotivo del progresismo. Yo siempre me consideré progresista, y ahora, por esas cosas de la polarización argentina, el progresismo, y en particular la palabra en sentido progre, en su versión derogativa, ha adquirido un sentido completamente distinto de lo que uno pensaba de progresismo. Yo me niego a dejar de usarla, aunque estoy abierto a usar sinónimos, pero hago una suerte de recuperación de lo que yo pensaba o pienso que es progresismo ahora, pero también es una invitación a repensar los nuevos sentidos del progresismo, que es una discusión que está abierta en muchos lados. He leído muchas cosas muy interesantes sobre cómo repensar el pensamiento de centro-izquierda, socialdemócrata, que está muy confundido en el mundo y que en Argentina está dinamitado, diría. Y entonces hay una discusión sobre el progresismo en términos en algunos conceptos que en Argentina medio que se han olvidado. Por ejemplo, poca gente habla de progreso social. O sea, tenemos una tendencia, un enfoque social cristiano, más pobrista, en donde la idea de la movilidad social a través del trabajo se ha ido perdiendo. Por ahí porque es muy difícil de lograr y nadie quiere apostar a algo que es muy difícil de lograr. Pero lo cierto es que hoy se habla de desarrollo social, y de hecho lo que estamos haciendo es dándole un cheque para compensar el hecho de que lo acabamos de excluir a unas familias enteras del estado de bienestar. El pobrismo es el antiprogresismo, en definitiva. Yo creo que el progresismo debe rescatar ese sentido de progreso social, ayudado por el Estado, una combinación de mérito y ayuda ecualizadora del Estado, que está muy diluida hoy en la discusión, ya no política, incluso discusión intelectual. Creo que el progreso social es creación y distribución de riqueza, no es dilapidación y consumo de la riqueza pasada. Creo que son oportunidades de movilidad social. Hay toda una serie de análisis asociados a lo que entendemos por sociedad de clase media. Nosotros tenemos sociedades de clase media en nuestros países en desarrollo, que son clase medias de ingreso, pero no de acceso. No tenemos buenos servicios, no tenemos movilidad social. Entonces la gente de pronto piensa que gana más y que progresó, pero el otro lado siente que es más pobre porque por el punto tiene que estar compensando la falta de esos servicios y esos accesos. Y si uno quiere analizar Colombia o Brasil hace 10 años, o Chile ahora, es fundamental entender esa diferencia entre tener ingresos y tener real acceso. Y bueno, hay una discusión sobre estas nuevas agendas. La verdad es que yo creo que el progresismo es bastante nostálgico, o ha sido en muchos casos, y uno tiene que ver cómo interpretar y cómo adoptar, en el caso de que efectivamente esté en línea con estos lineamientos del progresismo, adoptar algunas de esas nuevas agendas. Estoy hablando de agendas de género, agendas de cambio climático, y más en general, las agendas de toda una generación de jóvenes que nosotros creemos que entendemos, pero realmente no entendemos qué es lo que realmente les calienta. No nos entendemos. Si un político o un pensador o alguien que quiera entender cómo cambiar las cosas no puede entender qué es lo que le calienta a los jóvenes, que van a ser una parte importante del voto en los próximos, bueno, a medida que pasa el tiempo naturalmente,
esa desconexión se agrega a la desconexión que mencionaba antes del problema de agencia. Por entonces perdemos la interlocución de un electorado que vota porque es obligatorio. Yo quisiera saber cuánta gente votaría en Argentina, por ejemplo, en este año, si no fuera obligatorio. Hacia el final, y con esto voy a terminar, el último capítulo, básicamente lo que pregunto es qué aprendimos en estos años, o mejor dicho, qué aprendí yo en estos años. Un poco resumo los comentarios al margen y el primer capítulo. Y obviamente es mucho más de lo que voy a decir ahora, pero quiero rescatar 3 cosas. La primera es que es cierto que estamos en el Día de la Marmota, pero no es que nada cambie. Hay cosas que han cambiado, muchas, y en términos de desarrollo de los temas que a mí me interesan, han cambiado para mal, para peor. Por ejemplo, nosotros estamos hoy en una etapa superior de lo que llamaba la trampa de ingresos medios. Estamos en una situación que se ha vuelto totalmente insostenible, ya no es una situación de estancamiento, porque a medida que se nos caen de la red laboral nuestros ciudadanos, nuestras familias, necesitamos compensarlo de alguna forma con un gasto fiscal que ya no podemos sostener. O sea, nuestro déficit fiscal está asociado a la falta de empleo, tanto por el lado del gasto social como fundamentalmente por un sistema previsional que tiene jubilación universal y al cual aportan el 20% que mencionaba antes, que tiene empleo asalariado privado. Entonces, porque no hablé, los monotributistas aportan muy poco, digo, con eso no vamos a pagar la jubilación. Entonces, nuestras crisis financieras, nuestras crisis de deuda, fiscales, nuestros ajustes, el aumento de la pobreza con cada crisis, eso que está moviendo la rueda del deterioro pobrista, está básicamente originado por el problema laboral, por el problema de exclusión laboral. Y ese problema se ha profundizado en los últimos años. Tenemos más gente afuera. Ese 20% que yo mencioné recién, hace unos años habrá sido 25%. Después de la pandemia va a ser 18%. Por ese camino no hay ajuste, plan económico, default de deuda, fondo monetario que pueda ordenar fiscalmente este país. No hay forma de estabilizar si uno no pone a la gente a trabajar en trabajos genuinos que les permitan salir de la pobreza y aparte volverse sujetos contribuyentes, sujetos con beneficios laborales y contribuyentes. Entonces, eso ha cambiado para peor. Y hoy estamos en una situación tal que hasta los líderes de los movimientos de desocupados se dan cuenta, ahora en el gobierno se dan cuenta de que eso es insostenible, entonces empiezan a decir, necesitamos más empleo. No saben cómo hacerlo, no veo que estén haciendo nada en esa dirección, pero al menos se dan cuenta de que este sistema es insostenible. Después hay un aumento de la polarización en estos años, lamentablemente, y eso que la polarización ya era profunda y virulenta en el año 2014, cuando yo escribía esto, pero me parece que hoy, por algún motivo, creo que una parte tiene que ver con la crisis. O sea, cuando uno está mal, se vuelve más agresivo buscando un culpable afuera, antagonizando, y el político trata de echarle la culpa a otro, romper acuerdos y encontrar un adversario afuera. Pero lo cierto es que hoy el nivel de polarización en el debate es mucho mayor de lo que creo era en el 14 o en el 15, pero en el 15 de alguna forma se ordenaba la historia esperando que en el recambio uno encontrara algunas soluciones. Pero el fracaso, por lo menos el fracaso percibido del gobierno de Cambiemos, hace que hoy el desaliento abone la polarización. Uno necesita desesperadamente echarle la culpa a alguien de cómo estamos. Y esa polarización es, yo creo, letal para la salida, por 2 motivos. Primero, porque cambia la forma de voto, o sea, la forma de actuar políticamente y la forma del voto. El centro de convergencia, el pluralismo, pierden en relación a gente que opera más potenciando los seguidores tribales y en contra de la tribu de enfrente. Entonces eso aumenta naturalmente el péndulo de la política argentina. Pero aparte es letal porque precisamente este péndulo incorpora una cosa que yo no había analizado en el libro anterior y que creo que es muy importante, que es lo que nos saca a los economistas de escena, que es la temporalidad de las políticas económicas. Y esto es esencial de entender. O sea, yo vengo con el mejor plan y de apoyo del político que se cree que hay que hacer las reformas. Y esa persona gana la elección y dice, a partir de ahora vamos a hacer las reformas y tengo acá el mejor equipo de los 50 años. Y no es un chiste, digamos. Tengo realmente un equipo bueno.
Lo único que necesito de ustedes es que respondan invirtiendo, tomando trabajo. El sector privado hoy en Argentina, ante ese llamado a la cooperación, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no lo hizo en el 16? Porque naturalmente va a pensar que hay una posibilidad de que dentro de 4 años venga otro gobierno que básicamente lo que va a hacer es mandar todo para atrás, todo lo que hizo este gobierno. ¿Qué es lo que efectivamente hizo? Está haciendo el gobierno de Alberto con lo que se hizo en Cambiemos. Entonces, yo le propongo al inversor, a partir de ahora vas a poder sacar tus retornos, tu rendimiento. Yo te voy a bajar el impuesto a la inversión, a la nueva inversión, y voy a encontrar formas de financiarlo por otro lado. El inversor me va a decir, perfecto, me parece buenísimo, voy a esperar 4 años. Vamos a ver cuánto dura. Y en eso tiene razón. Nosotros efectivamente bajamos impuestos y después los subimos. Creamos políticas de reducción de ingresos brutos y ya las volvimos a subir. Hicimos una reforma fiscal que bajaba las cargas sociales para crear empleo y ya la volvimos a subir. Podría tener una larga lista. Creamos unas sociedades simplificadas y se eliminaron. Nosotros hemos tenido una batería de 10 políticas más o menos que eran centrales, que han sido revertidas en el lapso de 15, 16 meses. No se hicieron más rápido porque teníamos la pandemia. Entonces, es muy difícil para un político, ni hablar de para un economista, manejar la economía si uno no genera ninguna reacción del sector privado. Nosotros para salir tenemos que generar inversión privada, el gobierno ya no tiene más dinero para invertir, y tenemos que generar empleo. Si yo hago anuncios, introduzco políticas, y la gente dice, quiero creerte, pero me voy a tomar 4 años, ese gobierno es imposible, porque a los 2 meses va a estar la oposición diciendo, bueno, bajaste impuestos, no vino la inversión, tenés que subir impuestos. Quiero decir, es insostenible un país donde las políticas públicas no son creíbles, son percibidas como transitorias, como que duran 2 años o 4. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo se sale de eso? Bueno, se sale con acuerdos. A esta altura ya no hay una credibilidad propia del sistema político de que va a haber cierta continuidad básica, porque en Argentina todo se ha revertido. Entonces necesitamos acuerdos. ¿Qué es el acuerdo? Bueno, en el libro discuto un poco lo que yo pienso que no es la Moncloa española, sino que es algo bastante más modesto. Es el pase como se dice ahora cuando se pasa de un programa a otro, el pase de Fernando Henrique Cardoso a Lula en Brasil. Año 2002, Fernando Henrique había hecho con su partido de centro izquierda, moderada, algunas reformas exitosas, entre ellas la estabilidad económica, la estabilización nominal. Lula va a ganar, se ven todas las encuestas, el país está en medio de una crisis, salen capitales, se deprecia el tipo de cambio. Fernando Henrique va a Lula y le dice, mira, lo que necesitas hacer es escribir una carta al pueblo brasileño diciendo que no vas a dar marcha atrás con 3 o 4 políticas básicas que fueron exitosas. Lula lo hace, pues Fernando Henrique va a su candidato, que era José Serra, y le pide lo mismo. Serra lo hace y se hacen públicas las cartas, la economía se calma, y después cuando viene Lula, y eso es importante, cumple con la carta, porque al banquero central, deja al banquero central previo, o pone un tipo ortodoxo, no hace un incremento fiscal, digamos, exacerbado, mantiene un poco las líneas, política inflacionaria, que era esencial en Brasil venía de una hiperinflación, la mantiene, o sea, lograron extender el horizonte más allá de los años de gobierno, siendo que en Brasil tenían una dispersión política bastante amplia, porque la diferencia entre Fernando Henrique y Lula, al menos en la percepción del sector privado, era muy amplia. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Pero para hacer eso, necesitaríamos 2 cosas. Primero, algunos éxitos. No hay hoy, o por lo menos no parecería haber, un consenso sobre las políticas exitosas. Cosa que sí había en Brasil. En Brasil algunas políticas habían ayudado a bajar la inflación. Y eso ya era importante. Pero por el otro lado tenemos que tener los actores. Tenemos que tener a Fernando Henrique y a Lula. Y eso es lo más importante de todo. Y eso es lo que todavía no tenemos. La polarización deja desnudos a los actores que quieren armar este pase. Porque la polarización básicamente gana o pierde la batalla, pero nunca empata, nunca hay un acuerdo. Entonces, de ahí la relación entre la polarización y la temporalidad de estas políticas. Me parece que nosotros, y esto es quizás el mayor aprendizaje mío al menos de los últimos años, nosotros seguimos pensando que el candidato tiene que traer un plan económico, un programa de políticas públicas. Pero eso es hoy
relevante solo para un segundo tiempo. Si nosotros no tenemos un acuerdo que extienda, que genere un mínimo de credibilidad de las políticas públicas, no hay nada, absolutamente nada que el economista pueda hacer. Nada, porque lo único que le queda cuando no hay credibilidad es el tit for tat. Yo les pongo dinero para que ustedes inviertan. Pero como ya no tenemos más dinero, ni tenemos acceso al dinero, porque nuestros mercados de financiamiento están cerrados, lo único que me queda es una promesa a futuro en función de cómo evoluciona el producto. Es decir, pedirle a los inversores que inviertan y luego yo voy a administrar el crecimiento de manera que pueda retener parte de los frutos de esa inversión. Y eso es una promesa que hoy es inviable en Argentina. Por eso necesitamos volver a hablar de política más que de economía cuando hablamos de desarrollo. O sea que al final del día, después de todo ese recorrido económico en el libro, termino pateándole la pelota a los políticos. Así que es el mejor momento ahora para cortar y pasarle la pelota a dos políticas. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Impresionante el uso del tiempo. Dijimos 30 minutos y fueron exactamente 30 minutos. Bueno, lo que está claro para lo que lo estamos escuchando es la agenda que propone Eduardo para el progresismo, ¿no? Y justamente es parte de casi todos nuestros temas de debates de corto y de mediano plazo y de largo plazo. Antes decía que estaba con nosotros como invitada Mónica Fein como primer presidenta mujer del Partido Socialista Argentino, pero bueno, no mencioné que además le pone a esa presidencia toda una trayectoria política y de gestión de altísimo nivel que eleva aún más su presidencia, ¿no? Fue intendenta de Rosario 2 veces, diputada nacional, antes de eso fue secretaria de Salud. Bueno, tiene una trayectoria, para nosotros es una de las militantes más queridas, a la cual le tocó asumir un momento difícil, pero bueno, acá estamos, te damos la palabra y cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias y gracias al GEN por esta invitación y gracias, Eduardo, por también permitirme participar de alguna manera de una presentación de este libro de Dinosaurios y Marmotas en busca del desarrollo perdido. La verdad que agradecer poder participar y decirles que me permitió también discutirlo con Alicia Siciliani previamente a este encuentro, así que le agradezco a Alicia, con quien hicimos un intercambio sobre tu libro, porque bueno, ella también fue ministra de Trabajo en la provincia de Santa Fe, una compañera que, bueno, ustedes conocen por el CEMUPRO, así que muy interesante y le quiero agradecer. Yo creo que es un libro que obviamente nos hace... Primero, Eduardo, te quiero decir que en mi coincidencia te considero progresista. No sé si vos sos o nosotros somos, pero tenemos muchas coincidencias, así que estamos en el mismo camino, ¿no? Me siento en tu camino, así que como yo recupero la palabra progresista, porque ya nos robaron un montón de palabras, digo, me siento parte de tus interpelaciones y creo que es un libro que aborda multidimensionalmente la situación y que nadie que quiera pensar en el futuro de Argentina debería dejar de leer. Y que me pareció muy bueno esto de revisar 5 años después, aunque quizás sea un poco doloroso, ver que bueno, muchas cuestiones no pudimos resolver y que la polarización y que el desarrollo y todo lo que vos planteabas en realidad fue más bien a pérdida, ¿no? Yo quería aportar 2 o 3 cosas que me parecen en el mismo sentido que vos planteabas. Yo creo que para que haya una verdadera transformación en la política argentina, entendiendo que la política es la que debería dar el puntapié inicial, es necesario, vos hablabas mucho de la polarización, nosotros lo venimos diciendo, que se ha convertido además en eslogan vacíos, que es unos contra otros, y no discutimos los reales problemas, que vos lo describís muy bien en el libro, ¿no? La pobreza en su dimensión multidimensional, no solo ética y moral, sino como techo para el desarrollo,
los problemas educativos que cuando los queremos discutir, yo quiero rescatar que Santa Fe pudo construir una educación para el trabajo sin esto sentir que estaba violando sus valores progresistas, y lograr que muchísimos empresarios se sumaran a esta idea de las pasantías y del trabajo en los niveles de terciarios. Bueno, creo que vos lo planteabas muy bien, pero yo digo, la primera cuestión es mejorar la democracia, porque sin una posibilidad más participativa, más transformadora de la democracia, parece como que la polarización nos lleva puesto. La democracia implica diversidad de miradas y la posibilidad de diálogo político. Si no logramos construir espacios donde las mayorías estén convencidas de acompañar políticamente, activamente, transformaciones, vos lo decís muy bien, nada, jugamos a polarizar y el que viene es fundacional con respecto al anterior. La verdad que la política, como vos lo expresás, o por lo menos yo intenté entender, es mucho más compleja y requiere de acuerdos fundamentales para hacer las transformaciones y los cambios, que yo creo que ni el gobierno anterior, ni este, ni el anterior, han estado dispuestos a compartir ese desafío de transformador y generar procesos de mejor democracia y mayor participación. Lo otro que me parece es que la debilidad de los partidos políticos, lo digo desde un partido político, que acabamos de hacer una elección interna, que la verdad que la debilidad de los partidos políticos es una característica de este tiempo, pero también construido desde la base del desfinanciamiento de la política, entonces permitir que la política de alguna manera se transforme en cómo se financia para los procesos electorales, entonces eso genera otra discusión, que no es la discusión de los valores, de las ideas, sino de cómo expresar, con qué recursos. Obviamente se mezclan ahí la falta de política para que los partidos políticos también puedan fortalecerse, formar a sus militantes, porque a ver, el progresismo, uno de los problemas que tiene es ante problemas complejos, como vos expresás mucho de los que están ahí, buscar los caminos sencillos, y la verdad que requiere estudio, requiere diversidad de miradas, y creo que eso en gran medida es un desafío de la política y también de políticas públicas que fortalezcan a los partidos para que no sea una búsqueda de financiamiento para la formación de sus dirigentes, de sus militantes, sino para pensar y planificar las políticas del siglo XXI. Creo que el progresismo, la izquierda democrática debe reconocer la diversidad inmensa de actores que tiene la sociedad. Y también y salir de este esquema, bueno, que apareció varias publicaciones, Mercado, Estado, justamente reconociéndonos en lo público y construyendo una política pública de acuerdo. Y vos me parece que lo planteás, esta dificultad que han tenido la política argentina de buscar esos diálogos políticos serios, de acuerdo. Nosotros del socialismo hace 35 años que planteamos el Consejo Político, Económico y Social como una herramienta, puede haber otras, pero donde nos permita discutir al sector privado, a los propios actores que vienen del mundo del trabajo, una transformación desde el mundo del trabajo y también a los partidos políticos. Este gobierno comenzó con el Consejo Económico y Social, no político, y la verdad que comenzó en mal momento y con debilidades, ¿no? Y no termina de ser lo que por lo menos nosotros creemos que debe ser, que es una herramienta de acuerdo y consenso político. Puede haber otras, sí, pero es necesario que Argentina encuentre eso. Y después aportar a esa mirada que vos hablabas, nuestra convicción y nuestras coincidencias de cambiar el mundo del trabajo, de pensar la inclusión laboral, con herramientas también de capacitación permanente para ese nuevo mundo del trabajo que se va creando, cómo trabajar esa exclusión educativa. La verdad que nosotros hemos hecho experiencias que nos demuestran que hay herramientas para hacerlo y que hay disposición. Si hay una política pública que también vos las cuestionás correctamente, que no tienen continuidad y no son evaluadas. Bueno, cuando tienen continuidad y son evaluadas, muchas veces en este juego de lo opuesto las dejamos de lado y decimos que no sirven simplemente porque la construyó o la puso en juego
un partido político que no es el nuestro. Y eso es un poco lo que le pasa a Argentina, ¿no? El que viene a como empezar de cero y no reconocer que en todos los procesos puede haber políticas a recuperar. Yo quiero, en realidad, dejarte 2 o 3, coincido con vos en cómo se han desvirtuado la política. Nosotros intentamos pensar que la política no es únicamente ir a elecciones, parece que estamos de elecciones en elecciones, obviamente que queremos ser una opción de poder, ganar, ser una opción política, pero la verdad que parece que todo el tiempo estamos en proceso electoral, entonces no hay un debate serio de los problemas en su complejidad para buscar colectivamente soluciones, sino hay la idea de encontrar que la política que hizo el otro es, no sé, es absolutamente contrapuesta, antagónica, y entonces eliminarla. La eliminación del otro, la otra, el otro, como se dice ahora, es parte del nuevo proceso de polarización que nosotros cuestionamos. Nosotros creemos que la política es aceptar la complejidad, la diversidad, y en los temas que te quería de alguna manera también dejar como desafío, no sé si preguntas, vos lo enumerás, yo creo que hay una nueva agenda que hay que tener en cuenta, una agenda feminista, que el progresismo no puede dejar de mirar. La agenda feminista habla de otra economía también, de la economía del cuidado, que está invisibilizada en la sociedad y que hoy hace que las mujeres estén en una situación de desigualdad, y que hay que profundizar esa economía del cuidado, que no es del mercado, pero sí es de hacer una sociedad más humana. También vos lo planteás, hay una economía circular, vos decís, una economía que debe también cuestionar los nuevos sistemas productivos y animarnos a construirla colectivamente. Y decirte que me gustaría que de alguna manera también pienses cómo, o nos ayudes a pensar cómo los procesos de coparticipación se tienen que rediscutir. Porque ¿qué sucede también, pienso, en Argentina cuando digo una mejor democracia? Bueno, la verdad que tenemos un Estado federal que concentra a nivel nacional, que deja a las provincias absolutamente dependiente de las decisiones nacionales. Eso le quita autonomía, obviamente debilita a los gobiernos locales, los lugares extraordinarios de mayor participación social, de mayor innovación, de un trabajo más colectivo, participativo, de construcción de ciudadanía a partir de recursos concentrados. El ejemplo más claro que estamos viendo en estos días es el tema del transporte, un subsidio inmenso al AMBA, debilidad en todo el interior. Entonces obliga a una negociación prácticamente clientelar entre la política también, entre las provincias con la nación y obviamente entre las provincias con las ciudades, y eso rompe las autonomías, los debates políticos autónomos, la construcción de un debate público de la palabra. Entonces, ese tema de cómo la coparticipación de impuestos, la centralidad que produce y reproduce, decimos las mujeres por el feminismo, reproducción y de la desigualdad, están puestos en discusión. Y nada, me parece que vos haces algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Argentina no puede discutir el mediano y largo plazo, no tiene esa decisión, y me parece que el progresismo tiene que llegar con propuestas que tomen toda esta complejidad que vos planteás. Yo soy, porque vengo de la política, tengo esperanza en esto, creo que hay que construir en la diversidad de miradas plurales propuestas a mediano y largo plazo que construyan esa confianza que vos planteás perdida del sector privado para invertir. Para eso hay que hacerlo formar parte, por eso decimos al Consejo Económico y Social, otra herramienta, tiene que ser parte para buscar consensos, y creo que la polarización, así como vos lo planteás, yo coincido, la verdad que destruye la posibilidad de un debate serio y profundo de los temas que tenemos. Es la idea de el otro es el enemigo. Quiero también ser crítica en algún aspecto de unos y otros, pero desde una crítica política. Creo que el financiamiento del gobierno de Juntos por el Cambio produjo un endeudamiento del país que es
complicado porque, bueno, justamente se produjo una gran fuga de dinero y eso generó una deuda que también es complicada, pero asumir esos problemas que tenemos de unos y de otros, con una pobreza como la que tenemos, requiere de acuerdos políticos. No sé si lo que vos decís, de lo de como hizo Brasil en su momento, no sé si de la Moncloa, nosotros estamos convencidas que es necesario un diálogo político. Y ahí creemos que el progresismo tiene mucho que decir, porque puede convocar, porque hay experiencias que pueden aportar, porque tiene una trayectoria. Hoy hablaban, por supuesto, que cuando Alicia antes de empezar decía, nosotros estamos atravesados por el fallecimiento de Miguel, también por el de Facundo, la verdad que son situaciones, pero son de aquellos políticos que en su vida han demostrado que se puede ser político y, como vos decís, no saltarse en la fila, vivir austeramente, no tener negocios paralelos al Estado, trabajar en base a ideas, perder y ganar elecciones, pero seguir con convicciones trabajando por un futuro mejor. Creo que la política también tiene mucho de eso, y bueno, nada, yo desde la convicción, desde un partido político que quiere construir o ayudar a construir una alternativa política que reconstruya la confianza, que acepte lo que vos decís, la necesidad de pensar que con esta pobreza no solo no hay desarrollo posible, sino que ética y moralmente no podemos coexistir, así que hay un desafío por abarcarla con seriedad y que nos tenemos que dar los debates. Para eso hay que buscar acuerdos y consensos, y para eso hay que salir de la idea de solo polarizar, hay que mejorar la democracia y hay que dialogar y buscar consensos. Nada, te dejo algunos temas, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la economía del cuidado o de la coparticipación también como desafíos? Y nada, decirte también que creo que hay un desafío de construir, me parece, nuevas herramientas, como vos lo decís muy bien, que construyan un desafío del siglo XXI. Así como está Argentina, en eso coincido, nada más que pongo la esperanza en la política para cambiar la realidad, en este camino solo tiene más exclusión y pobreza. Creo que hay que construir un camino donde podamos construir más inclusión y más igualdad, y en eso el progresismo tiene que ser parte integrante fundamentalmente de ese proceso. Un abrazo. Muchas gracias, Mónica, la verdad. Excelente intervención. Margarita, nuestra coanfitriona del partido y del instituto, así que tus palabras, bueno, reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por compartir con nosotros un poco esta idea del libro y además ampliarnos con tu explicación, digamos. Gracias a Mónica también por esta intervención, para nosotros Mónica tan querida y respetada. Por supuesto, aprovecho también a agradecerle a Alicia, que está ahí con nosotros y que también colaboró para esta presentación. A ver, a mí me gusta, obviamente, y siempre lo hago cuando me toca presentar un libro, recomendar el libro. Y una cosa que quiero decir es que me parece de bueno, es que no hay riesgo de spoilear el libro, que es el término que se usa ahora. ¿Y esto por qué razón? Porque tengo la idea de que este no es un libro para leerlo y terminarlo. No es un libro donde importa llegar al final, al contrario. Es, primero que nada, un libro para tenerlo, es un libro para releerlo. Desde la política, diría casi, es como una colaboración de una plataforma, digamos, con la que se puede llegar a contar. Por lo tanto, me parece que es de esos libros que es bueno para tenerlo, sobre todo, y desde esa mirada lo recomiendo. La otra cuestión que quiero rescatar es que es un libro duro, obviamente, y que por supuesto como políticas nos interpela muchísimo, pero lo hace, y Eduardo lo aclaró recién también cuando nos hablaba, lo hace reivindicando la política, defendiendo la política. No es alguien que se pone afuera para criticar a la política, no solamente porque el libro tiene también una mirada bastante crítica o autocrítica de la academia, de los economistas, sino que cuando lo hace tratando de zamarrear a la política, lo hace en el buen sentido, que es de rescatarla, ¿no? Y en esta idea que repite Eduardo en el libro, en el principio y en el final, y a lo que él hizo referencia también,
cuando dice, entre otras cosas, no se puede pensar la política económica sin mirar a la política, ¿no? La agenda es política, la cuestión es política, y él dice además en una frase, creo que sobre el final, la solución técnica de los problemas no es la solución, ¿no? Y entonces acá apunto a algo que dijo perfectamente bien Mónica. La discusión es cómo mejorar la calidad de la política y los contenidos de la política, y siento que eso es un poco lo que está en crisis, y siento que eso es a donde apunta el libro. El libro nos llama a una mejora de calidad de la política, y ese es el desafío. Ahora, el libro pone el otro ingrediente que a mí me parece que también es central, que es mirarnos como sociedad. Aún quienes somos militantes políticos no dejamos de ser parte de una sociedad, que es la sociedad que genera, que expresa la política, y por lo tanto hay una relación demasiado estrecha, ¿no es cierto?, entre la sociedad como generadora de política y de políticos también, ¿no? Y hay otra frase de Eduardo que me pareció interesante, cuando él dice, no se trata de cambiar los elencos, la verdad, no es un problema de cambiar elencos. Y dice, la mirada tiene que ser hacia nosotros, porque el eje está en nosotros, dice, como sociedad, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra moral, nuestros prejuicios, ¿no? Entonces hay esa mirada que me parece que termina completando, por eso creo que el libro tiene una mirada muy, muy completa. Yo diría, Eduardo, cuando él plantea lo de los 5 años, digamos, que es un poco el desafío del libro, es mirar la Argentina después de 5 años del libro anterior, me parece que la historia de la Argentina es mucho más larga, esta historia de que seguimos estando iguales. Bueno, el libro en algún momento dice eso, ¿no? El que se va vuelve un año, parece que todo cambió, y 10 años no cambió nada. No me va a dejar mentir Roberto, la forma en que a veces hasta lo sentimos como culpa, sobre todo en las campañas electorales, pero no solo en las campañas electorales, cuando tenemos que salir a hablar de distintos temas, y lo digo sobre todo en la provincia de Buenos Aires, año tras año, y tomo un tema porque tal vez es uno de los más duros, que es el tema de la seguridad. La seguridad o la inseguridad que vivimos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es un problema tan recurrente, tremendamente grave, que está plantada la idea de que es insoluble. Y la verdad no es insoluble el problema. El problema es que todo sigue estando exactamente igual, porque las cosas que se hacen son siempre las mismas, y por lo tanto es imposible esperar que pueda haber soluciones distintas o situaciones distintas. Y lo que a mí me pasa es que cuando nosotros buscamos parte de nuestro discurso, estructuramos nuestro discurso y nuestras propuestas también siguen siendo las mismas que repetimos no hace 5, hace bastante más de 10 años, Eduardo. ¿Y por qué razón? No solo porque la situación es la misma, sino porque muchas de esas cosas que creemos que hay que aplicar, por ejemplo, en materia de seguridad, un programa y un plan integral y no solamente un plan policial, nunca se han hecho. Entonces falta, entre otras cosas, dentro de lo que es la discusión de la política pública, una mirada mucho más integral en la resolución de los problemas, ¿no? Esta es una de las cosas que me parece que agregaría. Después, hoy nombraba hace un rato Eduardo el tema del acuerdo de Lula en su momento con Cardoso. En el libro nos habla del fracaso de la Argentina y menciona el libro Invictus y aquella anécdota de Mandela en la conversación con el capitán del equipo. Y bueno, y ahí hay una palabra que es clave, que es la ejemplaridad, la venimos planteando desde hace muchísimo tiempo. Nos falta ejemplo, los liderazgos tienen que tener esa característica como condición, que es la ejemplaridad. Y entre otras cosas, el fracaso de la Argentina diría, no tenemos Mandelas nosotros. Y eso no es una cuestión menor. Yo siento a veces además que en la Argentina, los argentinos tenemos una sobreestimación de nosotros mismos, y somos mucho más mediocres que virtuosos o que superiores, ¿no? Y entonces nunca creemos que debemos mejorar. A mí me preocupa muchas veces
gobernantes o dirigencia política, y no lo hago como una crítica a los demás, sino que también miro hacia adentro de nosotros mismos, una dirigencia política que cree que todo lo sabe y que nunca tiene nada que aprender y por lo tanto no tiene nada que escuchar, ¿no? Y esto tiene que ver con algo de lo que decía Eduardo, lo iba a plantear más adelante, pero lo pongo acá también, que es esa manía recurrente de que el que llega tiene que cambiar todo. En principio porque cree que él es superior, que es mejor, que va a hacer las cosas mejor y que nada de lo que hizo antes, el anterior vale la pena. Y si hay dos principios que deberían tenerse en cuenta para quien llega al gobierno, el primero es saber reconocer lo que está bien para continuar, y lo otro es siempre tener como objetivo para el que se va o para cuando se vaya, haberse ido dejando algo mejor de lo que recibió, ¿no? Y esto lo pongo también en clave de algo que me parece que cruza hoy la política argentina. Yo vengo planteando, siento que estamos en medio de un debate muy pobre, un debate muy pobre, y una política casi exclusivamente electoral. La verdad es que la política es electoral. Y me pasa incluso con los periodistas que llaman y los periodistas quieren saber ¿y dónde vas a estar? ¿Y con quién? ¿Y a qué lugar vas a ir? Y en el momento que vos querés salir a discutir algo de lo que nosotros entendemos por la política, no hay espacio para discutir eso. El debate político es muy mediocre, la política es muy meramente electoral. Esto en relación también a lo que mencionaba recién Eduardo, cómo se ha convertido en la pyme, en la política, y yo digo, no solamente la pyme de los que están y no se quieren ir, y esa idea de la perpetuación, la utilización de los recursos que Eduardo trata en el final, en el libro sobre la cuestión del financiamiento, sino la de aquellos que quieren entrar con la misma idea. Cuando nosotros ingresamos en la política, digo, los que somos más viejos, yo soy más grande que la mayoría de los que están acá, lo hicimos con algo que era muy propio de nuestra juventud. Yo ingresé a la política en el Partido Radical siendo muy joven, o sea, estaba en la escuela secundaria y ya sabía lo que quería hacer, y la verdad es que eso cruzaba a todos mis compañeros y compañeras, a unas quienes no hacían política, que es esa idea justiciera de la adolescencia, y que algunos canalizaban de una manera y otros de otras, y a mí me parecía que la política era la forma más, digamos, omnicomprensiva de canalizar esa vocación, digamos, de justicia que tienen en general los jóvenes, ¿no? Y hoy ya no se ve de la misma manera. A veces uno escucha en la televisión, artistas, gente de la televisión, y lo digo sin ningún prejuicio, hay algún apunte que hace también Eduardo en el libro, ningún prejuicio a que las actrices o las modelos ingresan en la política, pero a mí me llama la atención cuando te dicen, voy a ingresar a la política, quiero hacer política, y en realidad lo que quiero es ser diputada. No es la política, y eso no es la política, esa es una degradación que hay obviamente de la política, a la que por supuesto hemos contribuido desde las pymes, como decía Eduardo, porque esa es la realidad, ¿no? Quiero volver un poquito a algunos temas del libro. Hay una definición sobre el fracaso de la Argentina que hace Eduardo, y que es la otra interpelación, que dice que es la distancia entre el país que somos y el país mejor que podemos ser, ¿no? Y entonces yo le pongo el signo de interrogación a esto. ¿Qué podemos ser? Bueno, ¿qué nos falta? ¿Podemos realmente ser un país mejor con lo que somos? Y hay otra metáfora que me pareció encantadora, porque el libro es además muy llevadero para leer, porque tiene todas estas cosas muy interesantes. Cuando Eduardo decís, usás la metáfora para describir la Argentina, del auto tratando de salir del barro, ¿no? Que profundiza la huella en cada recaída. Me encantó esa metáfora, ¿no? Porque es un poco lo que nos pasa también. Ahora, si repetimos ciclos, porque eso es lo que vemos en la Argentina, cómo se repiten los ciclos, ¿por qué no aprendemos si repetimos y estamos frente a las mismas situaciones, sino al contrario? Bueno, hay además un resumen, digamos, de las distintas lecturas de la crisis, y una que es muy propia nuestra, que es la de echar las culpas.
Hoy, entre otras cosas, el debate es mediocre porque es un debate de culpas. Cuando vemos el debate de las dos coaliciones, la que gobierna hoy y la que gobernaba antes, es un debate de culpas. A ver, ¿quién es el peor? ¿A quién le debemos, digamos, las causas de las cosas que nos pasan? Y me parece que eso es en gran medida el no hacerse cargo de las responsabilidades propias. La gran revolución cultural que se va a producir es el día que en lugar de echar culpas y mirar para atrás, nos hagamos cargo de las cosas que nos tocan y del tiempo que nos toca, ¿no? Y la otra cuestión que plantea Eduardo sobre el tema de la lectura de las crisis es el tema de los problemas estructurales, ¿no? O sea, la otra mirada es partiendo de los problemas estructurales. Entonces yo dejaría acá otra pregunta: ¿qué es lo que los vuelve estructurales? ¿Cuándo un problema se vuelve estructural? ¿Por qué se vuelve estructural, ¿no? Bueno, otra cosa que me gustó es cuando dice: en democracia no hay demanda más legal ni progresiva que la de acceso y movilidad. Y hay, desde luego, atrás de todo esto, la cuestión esa del trabajo de la que hablaba, ¿no? Me quiero parar en algo que plantea Eduardo, que para nosotros es importante. Venimos trabajando sobre este tema. Yo presido una ONG y desde el año pasado estamos trabajando. Primero lo hicimos con una encuesta de percepción social de la corrupción, donde la conclusión que sacamos, algo que se repite en muchos otros informes, no es exclusivo nuestro, es el alto nivel de desconfianza social en las instituciones, altísimo. Y algo que a mí realmente me conmueve mucho es que la mayor desconfianza social es sobre las instituciones basadas en el sistema de representación. La gente no confía en aquellos a los que elige. Los peores ranqueados, digamos, en ese ranking de las instituciones desconfiadas, digamos, porque las más confiables son las relacionadas con la educación, las universidades, las escuelas, los hospitales. Las de mayor desconfianza son los partidos políticos, el Congreso, los sindicatos, justamente las que están basadas en un sistema de representación, ¿no? Bueno, y acá algo que marca Eduardo en esto, que tiene que ver con algo que mencioné antes también, esta idea siempre del volver a empezar, ¿no? Que es donde él hace una similitud entre Macri y Alberto Fernández, ¿no? Siempre como volver a empezar. Y entonces eso es lo que naturalmente, y él lo dice, desalienta, por supuesto, empresas, desalienta inversiones, y eso se termina pagando socialmente, obviamente, con la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Hay en el libro de Rosan Balión sobre el buen gobierno, hay toda una definición sobre el buen gobierno generando una democracia de confianza, y la democracia de confianza basada, entre otras cosas, en la verdad, ¿no? Esto tiene que ver con los temas de transparencia también. Respecto de la cuestión de la polarización, no me quiero meter mucho en este tema, pero sí está claro, y Eduardo lo mencionaba ahora también, con la polarización dice se gana pero no se come. Pero se gana. Y hoy realmente la profundización de la polarización tiene que ver con esto. Es rentable, es muy rentable para los que la practican, y es muy poco rentable no estar dentro de la polarización. Me refiero rentable en términos electorales, por supuesto, ¿no? En el capítulo 4, Eduardo habla del mundo que nos toca, los dilemas entre la innovación y la tecnología. Me resultó particularmente interesante todo el debate sobre la jornada laboral, el consumo, ¿no? Los cambios en las necesidades. Me encantó la referencia al tema del empleo femenino, o sea, no solo se busca ganar para descansar, ¿no? Y ahí aparece, bueno, lo que se llama el valor extraeconómico del trabajo, ¿no? Y que se ve mucho en el tema del valor de las mujeres, el valor social, digamos, que tiene que ver con una construcción más de tipo colectiva, y cuánto importa que las personas trabajen, no solo para la satisfacción de sus necesidades o intereses, sino justamente como valor de una comunidad. Pensaba en entretenerme un poco más en estos temas y las licencias y el trabajo doméstico, pero no, ya me va a llevar demasiado tiempo.
sí me pareció muy interesante, por eso todo lo del trabajo que Eduardo plantea es muy, pero muy interesante, sobre el tema del tabú del desempleo, ¿no? Y cómo ha cambiado esa idea, le llama Eduardo, del ocio como virtud del siglo XIX, ahora, y lo digo sobre todo porque uno se siente muy parte de muchas de las cosas que el libro dice. Hoy es bueno estar súper ocupado, te da estatus no tener un horario disponible, ¿no? Y a mí hay veces que me llama la atención que hay gente que me llama y dice, ay, discúlpame, vos estarás ocupadísima. Porque claro, hay como esa idea de que uno está súper ocupado. Y la verdad es que no saben que yo ando recortando papelitos y pintando varias horas en el día también. Entonces, pero queda muy bien y da estatus eso de estar súper ocupado, ¿no? Y lo digo sobre todo dentro de la política. Bueno, toda la disyuntiva de las máquinas y los trabajadores, el debate del futuro, este es un tema a mí que me encanta. Bueno, con Alicia, con Mónica hemos compartido varios seminarios, encuentros en universidades de Estados Unidos donde nos revolucionaban la cabeza, ¿no? Con las disrupciones en el trabajo, cuestiones que nos mostraban cómo el mundo está discutiendo en otros niveles y nosotros estamos lejísimos de todas esas discusiones, ¿no? Bueno, y Eduardo plantea obviamente que hay que planear para anticipar, nos dice, y no estar corriendo atrás de un tren en marcha. Esa es otra de las frases que también me pareció sumamente interesante y obviamente las cosas, por eso digo que nos hacen pensar y que me gusta todo eso, recalculando la agenda paralela, ¿no? Donde empieza contando el tema del ingeniero taxista, y bueno, y hoy la discusión nuestra hoy, Eduardo habla de los cerebros que emigran. Yo digo que hoy uno de los grandes dramas de la Argentina, y lo cuento siempre como parte de la discusión en la mesa familiar, son los jóvenes que no creen que tienen futuro en este país, y que en realidad todos aquellos que pueden están buscando irse. Esto para mí es uno de los grandes dramas que ha hecho perder el sentido de esperanza, de futuro, pero de identidad también, y eso es algo hoy muy, muy común dentro de los jóvenes. Bueno, nos habla de que exportar ideas tiene mal negocio, y es un mal negocio para el país, y eso hoy yo lo pondría, digamos, como una de las preocupaciones más importantes. La otra cuestión que me pareció también muy interesante es sobre la educación, por supuesto, cuál es la educación que tenemos y cuál es la educación que queremos. Y acá vuelvo a lo mismo, no hay discusión de contenidos de la educación. Cuando se habla de la educación, el debate es sobre las cuestiones salariales, hoy sobre la presencialidad como toda una novedad, pero no hay discusión de contenidos. Y a mi juicio, en mi opinión, el mayor problema de la educación argentina es de contenidos. Es una educación que atrasa, que no está a la altura de las cosas que hoy se están discutiendo en el mundo, por supuesto. Bueno, y entonces llego al capítulo el default de la élite, por supuesto, ¿no? A mí me gustó muchísimo la incorporación de la perspectiva ética, de como es que le llamás la mecánica moral, digamos, y de qué manera la corrupción es, Eduardo le llama un tema crítico al desarrollo. La corrupción en dos niveles, ¿no? La corrupción en el sentido más amplio que conocemos, pero la corrupción en relación con los liderazgos. Y acá voy a volver, por supuesto, a la cuestión de la ejemplaridad. Hace 2 días nosotros estamos dictando un curso sobre ética, transparencia y derechos humanos con la ONG, y en la charla de antes de ayer, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, él dio una clase de 2 horas muy pero muy buena, y entre otras cosas él decía, escuchamos en estos días, sobre todo por el fallecimiento de Miguel Lipchitz, la cantidad de homenajes y de cosas. Y hay algo que, por supuesto, a quienes hemos estado cerca de ellos, y yo digo, no estaría mal que esta actividad nuestra fuera en homenaje, por supuesto, a ellos, para quienes los hemos conocido, es un motivo de orgullo, que nadie puede decir nunca nada malo de ellos, y todas las personas se llenan la boca hablando de ellos y de sus cualidades y de sus virtudes. Todo esto es fantástico. El gran problema, Pablo decía, es que no los han votado como debería ser en relación a todo eso que hoy
todo el mundo unívocamente dice de ellos. Y yo digo, hay otra cosa que es peor que no los voten, porque nosotros no vinculamos nunca la ética con el voto, y no lo hacemos para conseguir votos, por lo tanto, tampoco nos importa eso, no está para nosotros en perspectiva electoral. Lo más grave no es que no los voten, lo más grave es que no los imiten, es que todos esos que hablan tan bien de ellos no se preocupen después por hacer las cosas como ellos las hicieron, ¿no? Y Eduardo plantea muy bien algo que, bueno, a mí son las cosas como que me desvelan desde hace mucho tiempo, que es lo que le llama la banalización, ¿no? El punto de no retorno, dice, la banalización, la naturalización de la corrupción, la pérdida de la condena social. Y Argentina es eso, hoy con un agravante, que es el lawfare. Entonces hoy te ponen el cartel del lawfare a cualquier cosa, y vos tenés una condena recontra convalidada, confirmada en dobles y triples instancias, y seguís teniendo un señor que te dice que hay lawfare en el medio, este vudú que va a la Corte Interamericana a hacer un reclamo, un país después de que tiene una condena confirmada en 3 instancias, y donde todo el mundo sabe perfectamente que el tipo ha sido un corrupto, entre otras cosas, no solo por esas causas. Pero Margarita, esa es... Margarita. Perdón, estoy muy largo, ¿no? Sí, está. Eduardo, hoy Margarita me decía, no sé lo que voy a decir, como siempre me dice. Pero bueno. Bueno, sí, también, muy largo, muy largo. Voy terminando, perdón, me entusiasmo. Porque además el libro me entusiasmó, es culpa de Eduardo, no mía. Bueno, toda la relación entre el sector empresario, la idea de pensar la corrupción también en esto, Mónica habló de la articulación del sector público y del privado, me parece que todos estos temas son interesantes. Obvio que toda la alusión que hace Eduardo a la política por fuera del poder, digamos, y los obstáculos que esto implica. Podía contar anécdotas, miles, de lo que significa estar afuera del poder, por supuesto, ¿no? Y sí, me pareció también como otra cosa fuerte cuando él habla de la democracia delegativa de O'Donnell, ¿no? El elegido puede decidir qué es lo mejor para su pueblo, ¿no? Y esto, naturalmente, es lo que vamos viendo en distintos lugares. Tiro el ejemplo porque es lo que hemos conversado estos días sobre La Rioja, es cómo ese poder surgido con la legitimidad de origen deviene ilegítimo con el abuso del que cree que puede decidirlo por los demás, ¿no? En cambio, de entender que los gobiernos, los gobernantes, deben ser incluso hasta más tolerantes en tiempos de crisis, con la queja, con el reclamo, con la protesta. En tiempos de crisis, con la gente que lo está pasando mal, el gobernante tiene la obligación de ser mucho más tolerante y respetuoso. Y no es lo que estamos viendo. La crisis, en lugar de hacerlos más tolerantes, los hace más irascibles. Se enojan frente al reclamo. Y estas son obviamente las cosas que degradan la política. Bueno, tendría muchas más cosas para decir porque realmente me pareció muy, pero muy interesante. Lo que digo sobre el final, que me parece que es lo interesante, es, como dije antes, la reivindicación de la política y sobre todo el mensaje de esperanza, ¿no? Con una palabra que usa Eduardo en el final, que es la humildad para entender la complejidad, para asumir la complejidad desde una perspectiva más colectiva y más cooperativa, ¿no? Salir de la confrontación hacia la cooperación, porque esto es en definitiva lo que necesitamos, es asumir el desafío de construir una Argentina mejor, y se hace de esta manera y de la mano de la política. Perdón por lo largo y muchísimas gracias. Eduardo, te damos tu vuelta. Bueno, no, todo lo que dijeron nuestras líderes partidarias. Mil gracias de nuevo por la oportunidad de presentarlo y aparte por los comentarios. La verdad que siempre es un placer escucharlas a Mónica y a Marga, con las que coincido en muchas cosas. Yo voy a contestar algunas preguntas nada más que surgieron, pero con lo que dijeron ellas me conocen también, me han leído. Nos hemos hablado muchas veces, sabemos que coincidimos. Mónica mencionó dos cosas, tengo anotadas acá. Una,
sobre la agenda feminista. Yo en el libro, entre las nuevas agendas, la menciono, y de hecho, nada, siendo hombre uno tiene la sensación de que no puede hablar de la agenda feminista, entonces es muy modesto en la apreciación, pero sí puedo hablar sobre la agenda de cuidado. Yo hace muchos años que digo que el sistema de cuidado, o sea, la programación, los STEM, las ingenierías, no son las carreras del futuro. Las carreras del futuro hace 20 años eran los programadores. Hoy son las carreras del presente, claramente. Son los únicos en donde hay un exceso, en el país donde hay un exceso de demanda. Pero no necesariamente van a ser las del futuro. Del futuro van a ser las carreras más asociadas a la empatía, y el cuidado, la docencia. Carreras esencialmente femeninas, de facto, por algún motivo. Son mujeres más que hombres. Son las que van a sostener la demanda porque son las menos automatizables o las más complementarias a la tecnología. Entonces, en ese sentido, sí, debería haber mucho más apoyo y potenciación de todas esas carreras. Y ahí hay no es un misterio, pero es un paso, un enigma asociado al tema de cuidados y en general todas las carreras femeninas. Y es que están todas subvaloradas por el mercado. ¿Sí? Y ahí es una área de investigación, yo no sé la respuesta. Tengo una hipótesis, pero no creo que sea la única respuesta. Creo que tiene que ver mucho con que el que recibe el servicio no es el que paga. Entonces, por ahí los padres no pagan lo que deberían pagar por la educación o por la salud de sus mayores. Pero lo cierto es que están subvaloradas por el mercado en todas partes del mundo. Entonces se da la contradicción en muchos países, en Estados Unidos ni hablar, que son las carreras que más aumentan, cuidados de adultos mayores, por ejemplo, y todas trabajan con salario mínimo, o sea, se les paga muy mal, faltan y se les paga muy mal. Es como que es esa típica queja del que demanda un servicio que dice, no se puede conseguir una buena persona que haga tal cosa. Pero después cuando uno le dice, sí, hay una persona que te va a cobrar esto, dice, no, pará, no vamos a pagar esto por ese servicio. Entonces está como esa contradicción. La política de cuidado, ahora hablando de la política pública, tiene que tratar de resolver esa contradicción. Porque si no vamos a tener empleadas domésticas y cuidadoras y docentes que ganan 2 mangos, ganan mucho menos de lo que es su valor social, y por lo tanto siguen siendo salidas laborales sin atraer la cantidad de gente de calidad y de esfuerzo en formación que debería. Esa es una tarea pendiente para la política pública que la política pública tendría que empezar a resolver. ¿Cómo hacer para que esa disonancia entre el valor social y lo que efectivamente el mercado está dispuesto a pagar, de alguna forma se reduzca, así tenemos buena gente bien capacitada y bien remunerada en esas ocupaciones que son esencialmente femeninas? Por eso digo, a veces a mí me sorprende la política, la agenda de género, porque yo la pienso pura y exclusivamente en términos de progreso social en un sistema capitalista en donde al final se le tiene que pagar a la mujer su trabajo. ¿Sí? Entonces, hablamos del cierre de escuelas y no hablamos de que finalmente eso es como una agenda de género invertida, es castigar a las mujeres. No surge, debería surgir y no surge. Cuando hablamos del tema del empleo doméstico, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los trabajadores de la construcción puedan ir a trabajar y las empleadas domésticas no puedan venir a trabajar? De vuelta, las restricciones de la cuarentena eran una agenda de género inversa. Castigaban a los trabajadores más que a los trabajadores. En fin, hay una serie de cuestiones que yo tengo como esa idea fija del trabajo. Entonces lo veo todo a través de ese también, el trabajo como inclusión, como verdadera inclusión social y progreso social. Y ahí hay una agenda muy fuerte. Y el progresismo debe empezar a articularla, porque todos sabemos que existe, pero no sabemos cómo contarla. Y me parece que es una agenda que aparte va a ser atractiva para jóvenes que hoy miran la política de una distancia muy, muy larga, muy mayor que en otros años. También mencionaste la agenda federal. Yo creo que eso es fundamental. No creo que podamos romper con la copa, porque es más fácil bajar una cuenta en Facebook que cambiar la copa en Argentina, pero creo que hay formas de complementar la copa, y más de una vez se ha pensado. Hay recursos excepcionales del gobierno que puede asignar de manera más inteligente, y hay un tema abierto que alguna vez conversamos con Mónica, que es que parece que las provincias, aún en un sistema federal, las provincias tienen todas las de perder. Al final, creo que tarde o temprano van a ir desintermediándose las relaciones entre el gobierno nacional y las ciudades, porque las ciudades, sobre todo las grandes ciudades o medianas ciudades, van a tener cada vez más decisiones en sus manos, y tiene sentido. El nivel de intervención de la provincia, en el fondo, si no se puede pensar, no tiene sentido. Porque uno tiene el gobierno nacional por escala y las ciudades por afinidad y cercanía. La provincia es medio como
un intermediario un poco redundante. Pero bueno, es una agenda toda para discutir en otro momento. Y después las preguntas que hacías, Marga, las contesto breve, porque tampoco es que quiero robar mucho tiempo. ¿Podemos ser mejores? Seguro que podemos ser mejores, eso no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Y te diría más, Marga, no solo podemos ser mejores, la gente, lo que estamos perdiendo lo podemos recuperar. La gente que se va a volver, la gente que cuesta mucho irse a la Argentina, tampoco es que la viven tan bien afuera. Se van porque los echamos, pero en el momento en que dejemos de echar a la gente va a volver. El dinero que se escapó puede volver tranquilo. El dinero vuelve inmediatamente. Lo bien, uno tiene fe en el país y tiene algo interesante que hacer con el dinero, aparte de ponerlo acá para que se lo agarre el fisco. Entonces, todo eso es reversible. Los recursos los tenemos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esos recursos los tenemos de hace 100 años. Igual estamos así. Entonces, con los recursos solos no basta. Pero una vez que resolvamos los otros problemas, el problema político, de continuidad, de temporalidad, algún mínimo de convergencia, reducir la variabilidad de nuestras políticas, los recursos, ahí sí los vamos a poder usar. Los recursos los tenemos. Entonces, seguro que nuestro potencial es más alto que lo que tenemos. Eso no me cabe ninguna duda. De hecho, nuestro fracaso económico no es en relación a Perú o Bolivia, es en relación a la Argentina que pudimos ser y no estamos siendo. Y no hay que perder nunca de vista eso. Y eso es la definición de la inspiración. Porque si vos te acordás bien, en la película, en realidad en el libro que dio lugar a la película Invictus, cuando le preguntan al capitán, el capitán dice, le dicen, ¿cómo inspiras a tus jugadores? Y el capitán dice, bueno, yo doy el ejemplo. Pero Mandela le dice, no, eso está bien, dice. Pero yo te estoy preguntando otra cosa, dice. Yo estoy preguntando, ¿cómo haces para que ellos jueguen mejor de lo que ellos piensan que pueden jugar? Y eso es inspirar. Y yo creo que tenemos que volver a inspirar, y para eso tenemos que mostrar la manera en que nosotros podemos hacer mucho mejor de lo que la gente piensa, los que se van y los que se quedan porque no se pueden ir, de lo que la gente piensa que podemos ser. Ahora estamos en una época donde la gente, en Argentina mucha gente piensa que esto es lo que somos, que no vamos a cambiar. Hay mucho escepticismo, sobre todo porque ha habido una sucesión de fracasos. Tenemos que revertir eso. Eso es fundamental. Esa es la agenda número 1. Pero no se la puede revertir con palabras vacías porque ya más de una vez intentamos y fracasaron. Entonces hay que ser inteligente y tener desde la política un proyecto político que incluya soluciones políticas, más allá de programas y promesas, que vuelva a entusiasmar a la gente. Es bien difícil hacerlo, pero es el paso número 1. Eso es todo lo que pienso decir hoy. Ya está. Creo que con eso cierro. La verdad que estuvieron fantásticas y les agradezco mucho los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que para nosotros fue una alegría poder reunirlos y que conversen. Así que bueno, con estas palabras de Eduardo damos por finalizada la actividad. Va a estar grabada y colgada en nuestras redes, así que les agradecemos muchísimo a todos por la presencia y el aguante. Gracias a los tres. Bueno, gracias Eduardo, gracias Mónica, gracias Alicia, Robert y a todas las personas que participaron. Julia también, gracias. Un beso y hasta pronto. Margarita, un abrazo Eduardo. Chao. Besos a todos. Chao. Chao.